En la clase reciente vimos el método Ponchon-Savarit. Hoy vamos a empezar con el método McCabe-Thiele. Solamente antes de iniciar con el método McCabe-Thiele, voy a sintetizar algunas de las características del método Ponchon-Savarit para que lo comparemos luego con el método McCabe-Thiele. Bien, lo primero, bueno, ya saben que para el desarrollo del cálculo en el método Ponchon-Savarit hay que utilizar datos de entalpía y trazar un diagrama de entalpía versus composición. Y en función a eso, trazar las líneas de equilibrio, tanto para vapor como para líquido. Y en ese gráfico es que nosotros trazamos líneas de operación y líneas de equilibrio. Bien. Bueno, aquí hay un resumen. Dice, las entalpías de líquido y vapor, en el método de Ponchon-Savarit, varían conforme uno va hacia abajo o hacia arriba en la columna. O sea, varían de plato a plato. Sin embargo, la diferencia entre las entalpías del líquido que cae y del vapor que sube, del plato inmediatamente inferior, es constante de plato a plato. Esta es una diferencia, fíjense, del líquido que cae de un plato con el vapor que está subiendo del plato inmediatamente abajo. Eso es un punto de lo que podría ser una recta de operación. La diferencia entre esas entalpías es constante conforme bajamos en la columna, ¿no? O subimos en la columna. De un plato al siguiente plato, las entalpías son diferentes entre sí, pero la diferencia entre ellas es constante de un plato al otro. Esa es una característica. Otra, los flujos de líquido y de vapor son diferentes de un plato a otro. Nuevamente igual, el líquido que cae de un plato con el vapor que sube del plato inmediatamente inferior, esa diferencia se mantiene constante también de plato a plato, aunque individualmente cada flujo cambia. Entonces, como consecuencia de esta última expresión, las moles de componente que pasan del líquido hacia el vapor y del vapor hacia el líquido no son necesariamente iguales de un plato a otro plato. O sea, de un plato al siguiente plato, la cantidad de moles que se intercambian no es la misma, ¿no? Y va cambiando a lo largo de la columna. Siendo las temperaturas y las entalpías variables de un plato a otro plato, entonces, también como consecuencia termodinámica, la presión no tiene que ser constante, pues depende de la temperatura y la composición. O sea, cambia la composición, cambia la temperatura, cambia la entalpía, cambia la presión. O sea, todo eso cambia en un plato y luego al siguiente y luego al siguiente, etc. Para hacer el resumen también de lo que va a ser el método de McCabe-Thiele, nosotros podemos decir que el método de McCabe-Thiele es una simplificación de cálculo para el método Ponchon-Savarit. El método Ponchon-Savarit es método gráfico, fundamentalmente es un poco complicado su desarrollo gráfico, ¿sí? Es un poco más fácil y el cálculo es más preciso cuando se hace numéricamente. No obstante, de todas maneras, el método McCabe-Thiele se desarrolló en una época en la que no habían calculadoras ni computadoras, para tratar de simplificar los cálculos en una columna de destilación, considerando
básicamente dos aspectos. Cuando las diferencias de temperatura de ebullición de los componentes en una mezcla binaria, si esa diferencia es cercana, digamos, uno hierve a 90, el otro hierve a 100, 10 grados es poca diferencia. Para ese caso, el cálculo por el método McCabe-Thiele es bastante cercano en valores con el método Ponchon-Savary, como lo vamos a ver luego. Por otro lado, para diferencias de temperaturas mayores, es posible tomar un promedio de las volatilidades relativas entre el último plato y el primer plato, y con esa volatilidad relativa hacer el cálculo para los casos de mezclas ideales, y también el error del método McCabe-Thiele comparado con el método de Ponchon-Savary es pequeño, y digamos, se justifica el uso de McCabe-Thiele por la mayor facilidad de cálculo que con el método de Ponchon-Savary. Estoy hablando de una época sin calculadoras y sin computadoras. O sea, ya van dos casos en los que se facilita la situación. Ahora, cuando los datos termodinámicos no son muy precisos, en cualquiera de los dos casos, el error es bastante considerable en los tiempos actuales, de tal manera que ninguno de los dos métodos, digamos, es absolutamente confiable cuando se trata de un diseño que es muy ajustado o que requiere bastante mayor precisión. Estamos hablando de precisiones, por ejemplo, de las concentraciones de las salidas por tope o de fondos que sean menores de 1% y hasta menores de 0.5%, diría, con más precisión, ¿no? O sea, es un poco complicado, es difícil conseguir esas precisiones cuando los datos termodinámicos no son muy precisos. Y me estoy refiriendo a esto, al resultado del cálculo comparado con la realidad que nosotros encontramos en el laboratorio. Entonces, en la actualidad ya el error producido no es tan atractivo. En ese caso, cualquiera de los dos métodos, un poquito más exacto que el otro, no tiene ninguna trascendencia. Por lo tanto, también en estos últimos casos se utiliza el método de McCabe-Thiele como una aproximación inicial. Por ejemplo, para un cálculo preliminar, no necesitas tanta precisión, entonces trabaja con el método McCabe-Thiele. Luego, ¿cuáles son las simplificaciones que introdujeron McCabe y Thiele para desarrollar su método? Las simplificaciones son las siguientes. Los flujos de líquido y vapor son constantes a lo largo de la columna. Esto se llama flujo equimolar. En el caso del método Ponchon-Savary, dijimos que de un plato al siguiente plato los flujos no son iguales. Pero en este caso se simplifica diciendo que estos flujos son iguales en toda la columna. Esta es una simplificación en realidad que se deriva del cálculo de las entalpías de vaporización, pero que como característica del método McCabe-Thiele resulta ser la primera característica a ser notada. Es decir, que los flujos de vapor y líquido en toda la columna son los mismos o son constantes, lo que llamamos flujo equimolar. El mismo flujo de un plato al otro subiendo como vapor, el mismo flujo de líquido bajando de plato a plato. Y eso también nos lleva
a deducir que en todos los platos la cantidad de moles que pasan de un lado al otro son iguales. Para que no cambien los flujos es necesario que el intercambio también sea igual. Entonces, de un plato al otro cambian la misma cantidad. Podrían ser diferentes en un plato o en el otro, pero igual que el que va a la izquierda. Por lo tanto, se cancela la variación de flujo y de un plato al otro siguen los mismos flujos, ¿no? Esa es la idea que hay en el método McKay-Tilly. Luego, la combinación de entalpías de vaporización de los componentes es la misma en cada plato. Esto no es exacto con precisión porque las entalpías dependen de las temperaturas, pero nosotros tenemos entalpías que van cambiando con la composición, o sea, en global. En la parte superior tenemos mayor concentración del componente más volátil y que normalmente tiene la menor entalpía en forma individual. O sea, por ejemplo, si estamos hablando del etanol y del agua, o del octano y del heptano, cualquiera de los dos. O sea, una mezcla. El más volátil normalmente tiene menor entalpía como componente puro y el menos volátil tiene más entalpía como componente puro. Entonces, en la parte superior tenemos menor entalpía de componente puro y mayor concentración. Entonces, el producto de concentración por entalpía, ¿no?, puede tener un valor que es parecido al valor que hay en el fondo de composición por entalpía, igualito. Entonces, por eso se dice que la combinación de entalpías en los platos más o menos se va manteniendo constante. Y la simplificación del método McKay-Tilly es de que esas entalpías se mantienen constantes, por lo tanto nos olvidamos de calcular entalpías. Y adicionalmente, la capacidad calorífica es constante. Esta es otra característica que varía con la temperatura, pero por ejemplo, pensemos en el agua. La capacidad calorífica del agua normalmente suponemos que es constante en 1 kilocaloría por kilo por grado centígrado entre 0 grados y 100 grados. Hay una pequeña variación, ciertamente, pero nosotros, para la mayoría de nuestros cálculos que hacemos en la carrera, consideramos un CP constante. Y eso es para el agua o para cualquier otro líquido que nosotros trabajemos. Y podemos aproximar también valores constantes para el vapor. La capacidad calorífica del vapor es diferente que la del líquido, pero también la podemos considerar constante, ¿no? Esa es entonces una segunda característica del método de McKay-Tilly. Otra es que la presión de cada plato y en toda la columna es constante. Ya dijimos hace un rato que la presión y la temperatura están relacionadas para cualquiera de los componentes, pero en la combinación de ellos, a menos que los rangos de temperatura y ebullición sean muy amplios, por ejemplo, uno ebulla a 50 grados o a 80 grados de diferencia respecto al otro, probablemente las presiones parciales ejercidas por cada componente no va a ser muy grande y en general la presión de operación en la columna normalmente va a ser considerada constante. Por el lado termodinámico y por el lado mecánico o hidráulico, también nosotros podemos considerar, trabajando con columnas de platos, que la caída de presión en un plato es relativamente pequeña. De esa manera podemos considerar que en la columna la presión es uniforme en toda la columna. Generalmente en una columna verdadera, una columna real,
Las presiones, en algunos casos, dependiendo de la cantidad de platos, pueden cambiar en 5 libras, o sea, 5 PSI, 10 PSI más o menos. En las columnas de gran número de platos puede cambiar 20 PSI, o sea, estoy hablando desde 14 PSI en el tope a 30 PSI en el fondo. Ya hay un cambio considerable. Pero para números de platos pequeños relativamente, y en el método de McKay-Thiele se simplifica diciendo que la presión en cada plato es relativamente constante, o sea, constante. Luego, no hay pérdidas de calor hacia el ambiente, y para mezclas ideales, la volatilidad relativa es constante en toda la columna. La volatilidad relativa se define como la relación entre el coeficiente reparto del más volátil sobre el coeficiente reparto del menos volátil. Eso es la volatilidad relativa. Ese valor no es estrictamente constante, pero cuando las sustancias tienen puntos de ebullición más cercanos entre sí, hay muy poca variación en el valor de la volatilidad relativa a lo largo de la columna. Inclusive, por ejemplo, para el caso del agua y del etanol, cuyas volatilidades relativas en promedio se trabaja con una volatilidad relativa de 2.5, sin embargo, la volatilidad relativa en el tope es alrededor de 2.8 y en el fondo es de alrededor de 2.3. En promedio, más o menos 2.5. Hay una diferencia de 2.8 a 2.3, ¿no? Y la diferencia de temperaturas entre ambas sustancias es 100 grados para el agua, 78 grados para el etanol. Entonces hay una diferencia de 22 grados. No es poco, pero aún en ese caso nosotros podríamos trabajar con una volatilidad relativa promedio constante. Naturalmente que eso, para el caso del agua y del etanol, tiene un problema adicional, que es de que esa mezcla no es ideal, ¿no? Porque en algún punto se produce un azeótropo. Bueno, pero para los casos ideales, esta suposición sí es bastante razonable. Entonces, esas son las 5 simplificaciones básicas del método McKay-Thiele con el que vamos a trabajar. Muy bien. Entonces, veamos cómo es el método McKay-Thiele. Lo vamos a aplicar para una columna binaria con n platos teóricos, condensador total, o sea, todo el vapor que sale se condensa, y del líquido que se condensa una parte regresa, que es el reflujo, y otra parte se va como producto, que es el destilado. Hay un rehervidor parcial en el tope, es decir, el líquido que sale se hierve parcialmente para que regrese un vapor y el resto se va como producto. Recuerde que hay algunos arreglos diferentes en el rehervidor que lo podemos tratar también con el método McKay-Thiele, pero por ahora lo consideramos de esa manera para nuestros cálculos. Luego, habrá un plato en el cual se alimenta la carga que se quiere separar y no hay entradas ni salidas laterales en la columna. Es decir, lo único que entra es la alimentación, lo único que sale es el destilado y el fondo. Bien. Dice, esta configuración permite separar cualquier mezcla, excepto cuando existen azeótropos. Ya hemos explicado que el problema de los azeótropos es de que se llega a una composición límite y a partir de ahí no podemos pasar. Entonces, una sola columna de destilación, como esta, no permite pasar más allá del azeótropo. Pero
alejado del azeótropo, es posible trabajar con una columna como si fuera una columna estándar y podemos usar el método McKay-Thiele. El objetivo es obtener un destilado rico en el componente ligero y un producto de fondo rico en el componente pesado. O sea, hacer una separación. Nos metemos una mezcla, queremos separar el volátil por arriba y el pesado por abajo. Entonces, en la alimentación hay un componente más ligero que se le denomina clave ligero. Estas son las siglas en inglés, light key, o sea, clave ligero. Y un componente más pesado o menos volátil, podemos decir, que también en inglés se denomina heavy key o clave pesado. La mezcla puede alimentarse totalmente líquida o una mezcla de vapor y líquido o todo vapor. Luego vamos a ver cómo tratamos cada uno de esos casos. La fracción molar del más volátil es Z sub F, la composición de entrada, o X sub F en algunos casos. O sea, en diferentes libros o referencias pueden usar diferentes letras para la alimentación, pero siempre la F representa feed, ¿no?, de alimentación. La fracción molar del más volátil en el fondo es X sub B, la composición X en el fondo, mientras que en el destilado es X sub B. La volatilidad relativa alfa indica la dificultad de separación entre los dos componentes. Se define como la relación entre los coeficientes de reparto, para el más volátil y para el menos volátil. En caso de que se cumpla la ley de Raoult, el coeficiente de reparto se define también como la presión de componente puro de la sustancia entre la presión total. Entonces, esta es también una forma de realizar los cálculos para el equilibrio ideal entre las sustancias. Entonces, la volatilidad relativa se puede también expresar como la relación entre las presiones de cada presión de componente puro de cada uno de los componentes en la mezcla binaria. Y esta solo es una función de la temperatura, no de la composición. Si la temperatura aumenta, la volatilidad relativa disminuye hasta llegar a 1, donde no es posible la separación. Se puede reescribir la volatilidad relativa para calcularla en función de las composiciones de esta forma, ¿no? El coeficiente de reparto se define como la relación entre la composición del vapor entre la composición del líquido. Entonces, si esto es para un componente y este es para el otro componente, entonces es posible reemplazar sus equivalencias en función de las composiciones del componente más volátil y llegar a esta relación. Para componentes de puntos de ebullición cercanos, la temperatura y la volatilidad relativa son constantes, entonces es posible expresar el equilibrio de una mezcla binaria ideal en función de esta volatilidad relativa con esta ecuación. Y es la composición del vapor en equilibrio, X1 la composición del líquido. En ambos casos es del componente más volátil y la volatilidad es la volatilidad relativa entre los dos componentes de la mezcla binaria. Para componentes cuyo punto de ebullición no es cercano, la volatilidad relativa varía con la composición. Ya esta ecuación entonces no se aplica si hay demasiada separación entre los
componentes. Pero, por ejemplo, en el caso les dije, del alcohol y el agua, que hay 22 grados de separación entre las temperaturas de ebullición. Sin embargo, aún en ese caso, la volatilidad relativa no varía demasiado, ¿no? De 2.8 en el tope a 2.3 abajo, y se usa 2.5 de promedio. Es una aproximación, ¿no? O sea, si se quiere ser más exacta, entonces hay que buscar la curva de equilibrio más exacta. Bien. En el gráfico de composición de vapor y versus composición de líquido X, ¿no? Esta es una curva típica de equilibrio con la que se trabaja el método McKay-Thiele. Conforme la volatilidad relativa aumenta, ¿no?, la curva se hace cada vez más separada de la línea de 45 grados, como se ve acá. Bien, estas son las especificaciones de lo que vamos a requerir para los cálculos en una columna de estimación. Flujo de alimentación, fracción molar en la alimentación, presión en la columna, con la consideración de que es una presión constante para el método McKay-Thiele. Fracción en el destilado, fracción en el fondo, relación de reflujo entre el reflujo actual y relación de reflujo mínimo. Esto normalmente es un dato arbitrario especificado como forma de cálculo en la columna. Entonces, los resultados de los cálculos que se van a realizar son flujos de destilado y de fondos, número mínimo de platos, número de platos con el que se va a trabajar realmente, relación de reflujo mínimo, relación de reflujo operativo, que es la relación de reflujo con la que se va a trabajar, relación de vaporización. Generalmente por lo general no es necesario este cálculo. Sin embargo, para cuestiones de diseño es importante encontrar este valor para saber cómo va a ser el diseño del vaporizador. O sea, si yo necesito generar una cierta cantidad de vapor, entonces con eso voy a determinar la energía del vapor, cuánto vapor voy a utilizar, el área de transferencia en los tubos del servidor, etc. Vamos a empezar con el cálculo del método McKay-Thiele. Sin embargo, vamos a tener que repetir esto la próxima clase porque se nos acerca también la hora de término. De todas maneras, vayamos avanzando a ver hasta dónde llegamos. Primero, un balance del componente más volátil en la columna. Este balance de masa que se hace tiene como objetivo determinar las composiciones y flujos de las dos corrientes de salida, conociendo los datos de la corriente de entrada, ¿no? O sea, el flujo, la composición y la especificación de separación para el destilado o para el fondo. Bien. Entonces, este es el producto del flujo de alimentación por su composición, igual a la suma del producto de la composición de destilado por el flujo de destilado, más la composición del fondo por el flujo de fondo. En este caso, lo que se está haciendo es calcular la cantidad de componente volátil que entra en la columna, que tiene que estar repartida en dos partes, una que sale por arriba y otra que sale por abajo. El balance global de todo lo que está ingresando a la columna F es también una repartición entre destilado y fondo. La fracción molar del componente más volátil en la alimentación necesariamente debe estar en un valor intermedio entre la composición del destilado y la composición del fondo. Es decir,
si entra un cierto valor de composición Z sub F, hacia arriba va a aumentar el valor para salir como XD y hacia abajo va a disminuir el valor para salir como XB. Eso nos da un indicio que nos permite también saber cómo están saliendo nuestros cálculos. Luego, combinando las ecuaciones, el flujo destilado debe ser igual al flujo alimentado por la diferencia de las composiciones. Esta composición es dato. Y estas composiciones pueden ser suministradas como especificación. Es decir, nos dicen, por ejemplo, quiero destilar este producto de tal manera que por arriba salga 0.1 de fracción molar, o de lo que ingreso quiero retirar el 80% de tal manera que el 20% sea para abajo, ¿no? Esa es también una forma de especificación. Entonces, si D, F y Z sub F se especifican, entonces la composición del destilado o la composición del fondo pueden ser especificados. Es decir, más bien acá debiera decir, deben ser especificados para que podamos realizar el cálculo. Bien, para los cálculos vamos a repetir el balance que hicimos para el método McCabe-Thiele. La parte superior, ya saben, se llama rectificación, sección de rectificación, y la parte del fondo se llama sección de agotamiento. También, por el nombre en inglés, stripping y rectifying. Arriba rectifying, abajo stripping. Entonces, un balance en la sección de rectificación para el tope, incluyendo el condensador. Estas ecuaciones van a ser iguales que las que hicimos para el método Ponchon-Savary. Entonces, está entrando un vapor, veamos acá, está entrando un vapor con una concentración, un flujo, y va a salir por aquí una concentración y un flujo, y por aquí una concentración y un flujo. Entonces, la ecuación es el producto del flujo por la composición que está entrando, igual a la suma de lo que se reparte, ¿no?, que es el líquido por X, que es la composición, más el destilado que sale por su composición. Arreglando la ecuación, podemos encontrar que esta es una ecuación, miren, en una planta, en una columna que se mantiene en estado estacionario, el flujo D y la composición X sub D deben ser constantes. Podrían ser variables el flujo de vapor y el flujo de líquido, también la composición de líquido. Entonces, esta resulta ser una ecuación que nos permitiría calcular valores en la columna. Si L y D son constantes, como es la simplificación del método de McCabe-Thiele, entonces esta resulta una línea recta. O sea, si esto es constante y esto es constante, todo esto es una constante. Y esto es constante, también esto es constante, todo esto es una constante. Entonces, sería la ecuación de una recta, ¿no?, constante, todo constante, solamente varía X. Esa es la ecuación. Entonces, ¿qué requerimos para que los flujos L y D sean constantes? Primero, como dijimos, las simplificaciones para este método. Los componentes tienen entalpía equivalente y calor de vaporización equivalente. Como hemos dicho, eso es una combinación de composiciones y valores de entalpía
de cada componente que va cambiando en la columna, pero en forma combinada aproximadamente es el mismo valor que es constante, o lo suponemos nosotros constante para realizar el cálculo con L y B constante. También los cambios en la capacidad calorífica son despreciables, no hay pérdidas de calor por mal aislamiento y la presión en la columna es constante. Entonces estas son condiciones del método McCabe-Thiele para que L y B puedan ser considerados constantes. Estas condiciones llevan a flujo molar constante o lo que llamamos flujo equimolar. Con estas suposiciones, la transferencia del líquido al vapor y viceversa son iguales. Ya lo expliqué hace un rato. Por eso los flujos de vapor y líquido son constantes en este caso estamos hablando en toda la sección, pero cuando hagamos el análisis de la otra sección de agotamiento, vamos a encontrar que también ocurre lo mismo. Bien. Entonces, dijimos que esta forma la ecuación de una recta. Cuando el flujo es equimolar, quiere decir que son valores constantes, entonces ya no es necesario usar el subíndice. ¿Bien? Y acá tenemos entonces una línea recta, ¿no?, que es la línea de operación de la sección de rectificación. Entonces, al plato 1 está entrando el líquido del reflujo y su razón con el destilado es la relación de reflujo R. O sea, R es L, que es el líquido que está entrando a la columna, entre D, que es el destilado que se está yendo. Si tenemos un flujo equimolar constante, significa que R es constante. Entonces, L entre B, esto tiene que ser también igual a L más D, porque es igual al vapor que está saliendo por acá y se condensa totalmente, se divide en dos partes, pero sigue siendo igual. Luego, dividiendo entre D, L entre D es la relación de reflujo R, y esto de acá es entonces R más 1. Esto sirve para reemplazar en esta ecuación, de tal manera que tengamos una relación que nos permita calcular en la gráfica, como lo vamos a ver dentro de un momento. También para este caso D entre B, ¿no?, es 1 entre R más 1. Entonces, la ecuación que dijimos que era la recta de operación, la podemos escribir reemplazando las equivalencias por esto de acá. Entonces, si la relación de reflujo y la composición del destilado están especificados, entonces la línea, esta es la curva de equilibrio en el gráfico XY, la línea la trazamos de tal manera que parte de la línea 45 grados. En este punto tenemos la composición del destilado y esta línea llega hasta este punto. Miren, aquí la composición es 0. Entonces, en esta ecuación, si esto vale 0, esto desaparece y solamente tenemos 1 entre R más 1, como esta composición del destilado tiene un valor ya predeterminado fijo. Entonces, nosotros al trazar esta línea estamos ya determinando la recta de operación en función de los valores de la relación de reflujo y la composición. La pendiente de esta línea, igual como hemos encontrado casos anteriores, es la relación entre el líquido y el vapor, que es igual también a la relación de reflujo entre la relación de reflujo más 1. Y en este caso,
es menor que 1. Quiere decir que el ángulo de esta curva es menor que esta, que es la línea de 45 grados. ¿No? Si fuera igual que 45 grados, recuerdan, la pendiente de 45 grados, la tangente de 45 grados es 1. En este caso, es una recta de menor pendiente, por lo tanto, menor que 1. La sección de agotamiento, la parte inferior, tenemos algo equivalente. Para diferenciar entre los flujos se le ha puesto una línea encima. Entonces, si hubiera flujo equimolar, como lo hemos hecho en el caso anterior, también estos valores son constantes. V es el flujo de vaporización en el reboiler. Perdón, V es el flujo de fondos. Y esta V es el flujo de la vaporización. Entonces, acá también tenemos una línea de operación o recta de operación en la sección de agotamiento. Igual se puede trazar para determinar, igual como hemos hecho arriba con la relación de reflujo, aquí podemos encontrar una relación de vaporización equivalente. En este caso, este V sub V es el equivalente de la relación de reflujo de arriba, pero esta es para el fondo, y es, diríamos, la relación entre el vapor que está yendo por acá y el flujo que está saliendo en el fondo. Entonces, la relación entre el vapor y el flujo de fondo. A esto se le llama el boil up o la razón de vaporización. Entonces, también se puede trazar en función de esto lo que nos da una línea de operación en la sección de agotamiento, que la podemos trazar aquí también. Partiendo desde el punto de la composición en el fondo, que normalmente es calculado en función del balance global en la columna, y trazamos una recta, que en este caso tiene una pendiente L sobre B, y en este caso esta pendiente es mayor que 1, de tal manera que el ángulo formado es más de 45 grados. Esta es entonces la relación. Bien. Para determinar las líneas de operación se requieren las composiciones del destilado y fondos y las relaciones de reflujo y vaporización. Entonces, eso se especifica diciendo cómo quiero separar los componentes, normalmente cuánto quiero tener en el destilado, en composición del destilado. Esa es una especificación. Y la otra, la relación de reflujo. Bien, ahora vamos a... Lo que continúa acá es la influencia de la alimentación para ver cómo se combinan con las dos secciones arriba y abajo. Pero creo que esto ya lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, esta diapositiva la dejamos para ver lo anterior. ¿Hay preguntas, consultas, algo que quieran expresar? No hay. Entonces, vamos por la asistencia. Agapi. Presente, profesor. Araujo. Araujo presente, profesor. Por favor, activen los videos, pues, ya que nos estamos despidiendo, ¿eh? Para que nos digamos chao, aunque sea. Aroni, no estuvo Aroni, ¿no? Túncar.
Juncal presente. Ahí está. No estuvo. Aylas. No estuvo. Báez. Presente.